Jesús enseña que todos aquellos que hemos recibido las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, entendemos que Jesús viene del Padre, que enseña lo que el Padre demanda, que enseña las palabras del Padre, y reconocemos que todo lo que sale de Cristo sale de Dios, sale del Padre. Incluso el último libro del canon, Apocalipsis, el último libro de lo que consideramos el canon de la revelación de Dios, de los libros inspirados por Dios, es el mensaje de Jesucristo, a pesar de que participe el apóstol Juan. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. ¿Pero quién se la dio? El Padre. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Así que incluso Apocalipsis también sigue siendo la revelación de Jesucristo. Algunas personas me han dicho a veces que en el Nuevo Testamento eso no cuadra, porque Dios usó para hablar a su pueblo también a los apóstoles, pero los apóstoles no hablaban sus propias enseñanzas. Los apóstoles no hablaban de enseñanzas aparte que recibían del Padre. La propia Biblia enseña que cuando el Espíritu Santo es prometido, el Espíritu que luego estaría sobre los creyentes, iba a traer las enseñanzas de Jesús. Que las palabras que el Espíritu Santo iba a traer a los apóstoles eran las palabras que Jesús había enseñado. Así que a pesar de que los apóstoles puedan haber sido la tubería por la cual el agua salió, la fuente sigue siendo Cristo. Pero tanto el Hijo como los profetas hablaban de parte de Dios. Entonces tenemos esto. Dios, habiendo hablado en el antiguo pacto a través de los profetas, en el nuevo pacto ha hablado a través de sus hijos. Una gran enseñanza es esta: no hay más revelación. Cuidado con creer que Dios sigue dando recaditos al pueblo individuales, ir detrás de cosas que no vienen de Cristo. Porque hoy hay gente que esto no le pone un punto. Creen que el texto dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y de muchas maneras a los padres por los profetas, habló luego a través del Hijo y hoy sigue hablando a través de otra gente. Pero no es lo que dice el texto. El texto es contundente, hermanos, y tiene un punto de determinación ahí de pasado, profetas, últimos tiempos, no luego el Hijo y luego otras cosas. Últimos tiempos, el Hijo. Lo que Dios ha querido enseñar en el pasado, ahí tenemos los escritos de los profetas. Lo que Dios ha querido enseñar para el último tiempo, tenemos las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles de Jesús, que enseñaron las palabras de Jesús que les dio el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos. Pero hay algo interesante, que Jesús no es solo la palabra de Dios, que Jesús es la propia palabra. Juan 1, versículos 1 y 2 dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Cuando yo estudiaba este pasaje más a fondo hace ya años, el de Juan, no el de Hebreos, el de Juan, siempre mi pregunta ha sido la expresión de el verbo, expresión que hasta los testigos de Jehová en su Biblia la cambiaron por la palabra, pero no importa, más allá de eso, el verbo. ¿Por qué el verbo? Podía haber sido muchas cosas. Podía haber dicho el Hijo. El Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. Podía haber dicho el Mesías. Podía haber dicho el ungido. Pero dice el verbo. Hermano, a mí al menos me gusta preguntarme cosas cuando, ¿por qué esto? ¿Por qué esto no? ¿Por qué? Porque eso me lleva a investigar un poquito a fondo. Todo lo que se usa en la Escritura, los nombres o los atributos o la manera de referirse a alguien o una persona, normalmente tiene que ver con el oficio o la obra que va a desempeñar. Cuando se refiere a Jesús como mi ungido, eso tiene que ver con algo que va a hacer. Porque a Jesús se le atribuyen diferentes nombres, ¿verdad? El ungido, aquí el verbo.
Porque cada nombre apunta a la obra mesiánica, pero en este caso el Verbo, ¿a qué apunta? ¿Quién iba a traer la revelación de Dios? ¿Quién iba a traer la palabra de Dios? ¿Cómo Dios iba a hablar al mundo desde ese momento? A través del Verbo. Ese término está mostrando a un Cristo que iba a ser la palabra de Dios en la tierra, la voz de Dios en la tierra, la enseñanza de Dios en la tierra. Sí, aparte de su deidad, el Verbo era Dios. Pero esa palabra utilizada, verbo, apunta a lo que estamos haciendo ahora. Entender que Dios en los últimos días ha hablado a través de su Hijo.